Y lo hemos preparado. Pues quería comenzar con una anécdota que nos pasó a nosotros cuando empezamos en la primera iglesia donde estuvimos, cuando nos convertimos. Llevamos la escuela dominical. Y bueno, era costumbre en la escuela dominical, pues igual como estamos haciendo aquí, los niños se ponían delante con los profes de la escuela dominical, pues durante la alabanza, en la adoración, y bueno, y luego pues se pasaba a la escuela dominical a dar la lección. Pues bueno, pues hubo un domingo que había un par de niños solo, pero ese domingo, no sé por qué, siempre se ponían con nosotros allí en la primera fila, pero ese domingo pues no vinieron, se pusieron en la parte de atrás con sus padres, y Nieves y yo pues allí, solos ahí delante en la primera fila. Bueno, ya empieza la reunión, la alabanza, bueno, acaba la alabanza y cuando nos vamos los niños con los profes con los niños para adentro, le dice la Nieves que hay un hermano que los conoce, que es la Saray, y la Saray nos dice, era pequeña, y la Nieves dice, hombre, nos habéis dejado aquí solos en primera fila, nos habíamos quedado que venías aquí con nosotros, me habéis dejado sola aquí en la primera fila, nos habíamos quedado de eso. Dice, ¿y la niña? La Saray se acordaba, porque alguna vez se lo hemos dicho. Y la Saray dice, tú no estabas sola, el Señor estaba contigo. Y encima te tienes que callar, ¿sabes? Te lo hubieras comido, ¿no? Pero era una anécdota, ¿no? Pero en su corazón lo dijo y no, tú no estás sola. Como diciendo, no tienes fe si el Señor está contigo, ¿no? No estabas solo en primera fila. Pues bueno, sobre este tema, sobre la fe, me gustaría hablar. Y vamos a ir al libro de Números, al capítulo 13, el 1 y el 2, y luego ya saltaremos al 13 directamente. Y vamos a leer un poquito antes de empezar. Dice así, Números 13, 1 y 2, y dice, y Jehová, hay un momento en el cual el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra de la promesa. Y entonces dice Jehová, y habló Jehová a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y volvieron, y vamos al versículo 25, hasta el capítulo 14 y 19. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de aquella tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores.
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. En el capítulo 14 seguimos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jeffoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Por tanto, no seáis rebeldes. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo es apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Podemos ver en este relato un momento muy particular del pueblo de Dios. Habían peregrinado sobre unos 40 años por el desierto. Y luego, después de haber sido liberados por Dios de la esclavitud de Egipto, habían llegado por fin a la frontera de aquella tierra prometida. Era sin duda, pues eso, un momento importante, un momento de toma de decisiones. Y en ese momento se pudo notar la gran diferencia entre una fe muerta y una fe viva y real. Y todos tenemos que atravesar alguna vez crisis, pruebas, y es justamente ahí donde nuestra actitud marca la diferencia. Ahí es cuando se nota la diferencia. Aunque los problemas sean los mismos, como en este caso, todo el pueblo tiene que enfrentarse a aquellos enemigos, pero se encontraron con dos reacciones diferentes. Podemos tener dos miradas diferentes frente al problema en sí: la mirada humana o la mirada de Dios. La mirada humana es la que refleja lo que uno puede ver como persona, como humano que somos, ¿no? Lo que puede uno razonar. Y se basa, se limita, depende de las debilidades que tenemos cada uno de nosotros y los recursos que podemos tener. En lo palpable, buscamos lo palpable, lo medible, la estadística, la probabilidad que había. Eso es lo que veían algunos de los espías. Veían estadística pura y dura. Son muy grandes, tienen grandes fortalezas, grandes muros. Y podemos verlo también con la mirada de Dios. Es el mirar, pues, desde la perspectiva de Dios. Ya no se basa en mi razonamiento, sino que se analiza desde los ojos de Dios, sabiendo que Él tiene todos los recursos a su disposición. Y aunque en momentos de presión nos sentimos tentados muchas veces a razonar las cosas según nuestra perspectiva, el mirar con los ojos de Dios es realmente mirar a través de los ojos de la fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Encontramos esa definición clásica de la fe, y está clara que es una convicción, una certeza de lo que todavía no se ve con los ojos naturales. Entonces, ¿cómo puede estar
convencido de aquello que no puedo ver, simplemente porque es una realidad. Pensamos que es una realidad en lo espiritual. Y en ese momento es cuando tengo que activar esos ojos del corazón y ojos de fe. Dice en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Os acordáis todo de la historia de Sara? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios tenía una promesa desde el principio para ese pueblo. Le había dicho, ahí está la tierra, ahí está. Que vayan a verla. Pero ahí está, la promesa estaba dada ya, estaba dada esa tierra. Nuestra fe no es una fe ciega, pues no vamos tanteando allí por la vida una realidad que no vemos, sino por el contrario, somos guiados por Dios a través de la revelación dada por el Espíritu Santo. Y estas revelaciones nos muestran qué es lo que el Señor está haciendo en lo secreto y que pronto está por hacer en lo natural, en la realidad. Y aunque todavía no lo podemos ver y tocar, ya es una realidad en lo espiritual. En Romanos 10:17 habla de que la fe viene por el oír. Y esto se refiere cuando Dios habla al corazón, dando una palabra genuina. Y esta revelación personal es la que ilumina nuestros ojos espirituales. Y podemos ver algo que antes no veíamos. Podemos ver algo que antes no veíamos. Nunca te olvides que Dios está contigo. Igual como decía Sarai, Dios está contigo. Y está actuando en lo secreto, lo que pronto verán tus propios ojos y los míos. Por eso es que es muy importante ver nuestra vida con esos ojos a través de Dios. Al creer, podremos avanzar y traer victoria. Y fue justamente lo que ocurrió al pueblo de Dios en Cades Barnea. Dios les había prometido entregarles por herencia toda la tierra de Canaán, la cual dice la palabra que era muy fértil, fluía leche y miel, donde se podían llegar esos ganados, esos pastos. Luego de tantos años de esclavitud, el Señor les había preparado algo precioso para que disfrutaran. Pero para llegar a ella tenían que enfrentarse a ese gran desafío, y era vencer a aquellos ocupantes que habían allí. Estos eran naciones fuertes, como dice la palabra, con murallas muy altas. Y estaban ellos allí, en las puertas de la promesa, pero debían luchar por ella. Debían luchar por ella. Tenían que creerle a Dios y avanzar por obediencia y por fe. El Señor les había dicho que pelearan, pero confiando en que Él ya había dispuesto esa victoria. Dios era quien les iba a entregar la tierra, pero ellos debían creer en esa palabra, de actuar en consecuencia. Así es nuestra vida cristiana, ¿no? Muchas veces, la cual no está exenta, ¿no?, de desafíos, y vamos a tener que enfrentarnos a esas batallas. Pero lo importante es que Dios nos va a dar la victoria. Dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores. El cristiano no pelea por la victoria, sino que el cristiano pelea en victoria. Porque Cristo es nuestra victoria. Debemos tener esa mirada de guerrero conquistador. Y en aquel momento, el pueblo acampó en Cades Barnea, en el límite. Enviaron a esos 12 espías a reconocer esa tierra. 10 de ellos trajeron un reporte negativo, resaltando pues eso, la fortaleza, los enemigos, las debilidades de los hebreos. Mientras dos de ellos, Josué y Caleb, trajeron un informe totalmente diferente. Sí, vieron lo que había allí realmente, sí que lo vieron, pero donde afirmaban, igual que los demás, que era fértil, pero los enemigos difíciles, pero que al estar de las manos del Altísimo, todo sería simple para poder conquistar. Los 10 espías miraban la situación con la mirada humana, lo que hablábamos antes, con esa mirada humana.
Mientras que Josué y Caleb miraban con esa mirada a través del prisma de Dios. Cambiemos nuestra mirada a la de un conquistador, tal como hicieron Josué y Caleb. Dios está conmigo y va a hacer grandes cosas. La mirada de Dios, es decir, la fe, es la que trae paz y seguridad. Cuando Él nos habla, tenemos paz. Aunque muchas veces no vemos el cambio, sabemos que se está resolviendo. Y solo es cuestión de ese tiempo y de obediencia. Queremos que sea ya las cosas. Pero es el tiempo de Dios cuando se va a resolver. Pero en cambio, cuando no lo creo, viene muchas veces eso, el temor, la depresión, las inseguridades. ¿Cuáles son las consecuencias de no creerle a Dios? Cuando no le quiero al Señor, cuando no busco una palabra de parte suya, sobrevienen muchas veces consecuencias a las cuales nos tendremos que enfrentar. 1. Sentimiento de impotencia. Si vemos el versículo 31, lo dice: espías que venían con la mirada negativa e incrédula, vieron el desafío y se asustaron. Dijeron: no podremos, sea cual sea tu situación o mi situación, aunque sientas que no puedes, y verdaderamente esa es la realidad humana, es ahí donde Dios quiere hablarte al corazón y elevarte a esa nueva dimensión de fe. Él te fortalece en tu debilidad y te muestra que es real en tu necesidad. Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo Cristo que me fortalece. Y en Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tienes un recurso extraordinario, que es la oración, y el Señor la escucha. Y así lo quiso Dios, y Él ha dispuesto que no hará nada sin la oración de su pueblo, que le hable, su pueblo que le hable. Si no oramos con fe, si no le pides, no va a actuar. El Señor ha decidido que lo atemos, que el Señor ha decidido que lo que atemos en la tierra será también atado en los cielos, y que lo que desatemos en la tierra también se desatará en los cielos. Eso está en Mateo 18-19. Tienes, por tanto, un primer paso, y es hablar con Dios, hablar con Él. Cree y todo te será posible. Los sentimientos, muchas veces de impotencia, son el resultado de mirar la situación a las posibilidades nuestras, las reales, ¿no? Y cuando empiezas a orar en fe y a reclamarle al Señor sus promesas, estás entrando en una nueva dimensión, que es la de la fe. Una dimensión que es la fe. El Señor es un Dios de milagros. Punto número 2. Sentimientos de inferioridad. Los espías se sentían como langostas, dice, frente a los personajes que habían allí, ¿no? Los ocupantes de aquella tierra, ¿no? Pero la cuestión es que primero ellos se veían a sí mismos como insectos, ¿no? Fáciles de pisar, de aplastar. Y los enemigos dice que los veían así también. Si cuando atravesamos alguna situación tendemos a sentirnos así, culpables, poca cosa, a descalificarnos nosotros mismos, es vital que recuerdes que tú y yo somos hijos de Dios y somos importantes en el reino del Señor. Que aunque hubiera sido una única persona en este mundo, Dios igualmente hubiera enviado a su Hijo para salvarte, para salvarme de la condenación. Y si hay algo que revisar, algo que arreglar, ponlo en manos de la presencia del Señor y pide perdón para que el Señor lo enderece, aquello que está torcido. Dios hará grandes cosas en tu vida porque Él te ama. Un tercer punto es el sentimiento de tristeza y desánimo. Lo vemos en el capítulo 14, versículo 1. Y todos tenemos que pasar muchas veces por momentos de desánimo, de tristeza. Pero allí es donde viene la fe.
que viene para decirte que Dios viene con tu respuesta. Cree más que nunca que aunque no lo ves con tus ojos, el Señor está obrando en nuestra vida y que su gozo es su fortaleza. Cuarto punto, los sentimientos de muerte, como nos habla aquí, ¿no? En el 14, 1 y 2. Si vemos el pueblo, lo que decía, ellos preferían hasta morir antes de enfrentarse a aquellos gigantes. Cuando Dios le daba aquella tierra, preferían morir. Si Dios ya tenía la promesa. Y en ocasiones, cuando la prueba es muy larga, uno se desespera. Si uno no está firme, puede llegar a un estado tal, pues eso, de abatirse, de caer, que llega a ver la muerte muchas veces como una salida. Y así se sentía aquel pueblo de Israel. Pero lo único que tenían que hacer era creer lo que Dios quiere hacer con ese pueblo. Lo que tenían por delante era precioso, la tierra que les había prometido. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. El pueblo no era para volver otra vez para atrás. Pues tiene algo precioso. Igual como nosotros, no podemos ir para atrás. Porque tiene algo precioso para cada uno de nosotros en nuestra vida. Tal vez muchas veces miramos las montañas de ruinas, de lo hermoso que fue tu vida, y no puedes sacar la mirada de esas ruinas pensando que ya no hay nada después de eso. Pero recuerda que no será con tus fuerzas, sino con el cambio que vendrá a través del Espíritu. Dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quizás estemos pasando por malos momentos, porque hemos perdido cosas, y creemos que no podemos ser felices nuevamente. Pero el Señor quiere abrir hoy tus ojos, decirte que lo mejor siempre está adelante. Estás frente a la promesa. Solo debes creer, solo debes avanzar, sabiendo que Él está a tu lado. Eso sí, sabiendo que Él está a tu lado. Aun con pocas fuerzas, muchas veces con lágrimas en los ojos, sigue adelante. Él ha abierto puertas delante de cada uno de nosotros que nadie podrá cerrar. Solo cree. Luego está un quinto punto, la queja. En el 14, 2 y 3, aquel pueblo de Israel se quejó. Lo primero que hizo a los líderes y luego contra Dios. La queja es contraria a la fe. Es contraria a la fe. En lugar de darle lugar a la crítica, hay que darle gracias a Dios por lo que está por hacer. Y aunque las crisis muchas veces provocan la tentación de echarle la culpa a uno y al otro, esa mirada no te lleva a ningún lado. La mirada de Dios te llevará, por el contrario, aunque no le entiendas, a la salida y al milagro. Todo el libro de Job desarrolla el tema del seguimiento, del sufrimiento de los justos. Y aunque hay muchas respuestas, muchas veces teológicas, la respuesta que es a pesar de todo, es que debo confiar en Dios. Al final, el resultado es que debo confiar en Dios. El Señor te cambiará y me cambiará a nosotros y luego cambiará la situación. Dios está haciendo una obra maravillosa y no nos tenemos que focalizar en el problema, aunque nos agobie. Pues el Señor de señores está ahí, actuando en lo secreto. Y lo que te traerá paz va a ser la fe. El Señor no se tarda, va a responder. Y un sexto punto, la apostasía, el renunciar a la fe. En el capítulo 14 y versículo 4, Egipto simboliza esa vida sin Dios. La esclavitud al pecado, los vicios, la depresión, la inseguridad. Ellos preferían volver a Egipto, volver al mundo porque considera erróneamente que Dios tenía más problemas que antes. Estar con Dios era problemático.
más que antes. Y muchos cristianos muchas veces tenemos ese sentir, creemos que venir a la iglesia es sinónimo de resolver problemas únicamente. Y se olvidan del amor de Dios. Venimos para resolver problemas y nos olvidamos muchas veces de ese amor de Dios hacia nosotros. Y por eso las pruebas, lo que deciden es, cuando vienen las pruebas, es dejarlo todo y volver atrás. Es hermoso caminar con Dios. Y estamos aquí porque fuimos llamados a cumplir propósitos gloriosos en esta tierra. La palabra del sembrador hace referencia a quienes escuchan la palabra y dan frutos, y también los que lo hacen de una manera sentimental, que al enfrentarse a esa crisis, a esa prueba, abandona la fe. Aunque la palabra es la misma, el fruto depende de tu corazón, de la tierra donde permitas que Dios plante su semilla. Aunque estemos en una crisis y te estés replanteando si vale la pena estar en la iglesia, nunca estará mejor que tomado de la mano de Jesús. Solo Josué y Caleb entraron a la promesa porque tienen el espíritu de la fe, con los ojos de la fe, y veían a través del corazón, a través de los ojos de la fe. No nos sintamos impotentes, porque la pelea es de Dios. Que no permitas que la tristeza y la queja entren en tu vida y en tu corazón. Dios quiere sorprendernos y cambiar nuestro lamento en baile. Deja de lado esa mirada humana que todo lo razona y comienza a ver la vida tal como Dios la está viendo. Dice el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es un estado allí de cesar, de parar, de no utilizar nuestros propios esfuerzos, de librarnos de la ansiedad y dejar de luchar para confiar plenamente allí, en Dios, reconociendo su soberanía, su poder y permitir que Él obre en medio de las turbulencias. Busca su presencia y preparémonos para recibir su palabra, con la cual vendrá también esa paz y la seguridad de que todo se va a resolver. Tu respuesta no va a tardar, sino que llega pronto. La respuesta de Dios llega pronto. Pues hasta aquí la palabra de Dios y que Él la bendiga.